El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a leer el primer libro de Reyes. Vamos a continuar con la construcción del templo de Salomón. Vamos a estar terminando esta sección. Digo terminando y no terminar porque nos quedaría solamente una parte del capítulo 7 que es necesario para que no se haga tan extenso lo que vayamos a aprender el día de hoy. Vamos a irnos con 2 enseñanzas básicas y que el Señor nos ayude a ponerlas por obra, porque para eso estamos estudiando la Biblia. Amén. Entonces vamos a hacer, antes de arrancar el capítulo 7 ya, gracias al Señor, estamos en primer libro de Reyes, capítulo 7, estamos viendo la construcción del templo de Salomón, y para solamente hacer un pantallazo bien rápido, capítulo 5 nos hablaba de que se iniciaba un plan, se había que planificar, y de ahí sacábamos una reflexión, pero muy rápida, de que las cosas del Señor se tienen que planificar, porque se quiere que salgan bien, se quiere que salga todo ordenado y de manera excelente. Es decir, en la medida de que vemos proyectos grandes, edificios que se hacen, se planifican, no se hacen de la noche a la mañana. Hay un tiempo para planificar, y si se planifica un edificio, ¿cuánto más las cosas del Señor? Se tienen que planificar. Habíamos dicho de que luego se tenían que distribuir las tareas. Salomón había tenido sabiduría como nadie en este mundo, y Dios se la había dado. Y resulta que lo primero que hace es empezar a distribuir las tareas, porque el que es sabio entiende que no puede con todo. El que es sabio entiende que hay que distribuir el peso de la obra del Señor, porque no podemos resistir semejante peso. En primer lugar, la obra del Señor, al sostenerla Dios, no creamos que la podemos sostener nosotros, ni mucho menos trabajarla nosotros solos. No, se hace en conjunto. Habíamos dicho que los trabajos que requieren uno, que lo haga uno, pero trabajos que requieren muchos, que los hagan muchos, porque es necesario que sea así, para que los pocos no se fatiguen de hacer mucho. Luego habíamos terminado ese capítulo 5 con una conclusión. Que tenemos que revisar los proyectos que hacemos, mirarlos cuidadosamente, procurar tomar decisiones en cada uno de los pasos que demos, de los proyectos que hagamos en el Señor, porque no justificaba el tener un buen proyecto, no justificaba tener malas decisiones durante el proyecto. Es decir, vamos a proyectar el año 2021 y queremos una banda de avances acá y allá, y queremos que el Señor nos bendiga en muchas cosas, y proyectamos, pero cuidado de las decisiones que se toman durante ese proyecto, durante el trabajo de ese proyecto. ¿Por qué? Porque los encaramos con un ímpetu, con una energía, una fuerza, y eso no es constante. Tendemos a decaer, tendemos a no tener la misma fe. A veces arrancamos el año con toda la fe, y ahí a enero, pero casi que tocamos el cielo con la fe que tenemos. Y marzo y abril y allá en invierno como que nos cuesta esto y aquello. Entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que ser prudentes. El proyecto no garantiza todas decisiones buenas durante el proyecto. Tenemos buenos proyectos, gloria al Señor. Sigamos orando para tomar buenas decisiones durante el proyecto. Capítulo 6, se construye el templo, inicia la obra. En el capítulo 5 se proyecta y se colocan gente que trabaja. En el capítulo 6 se empieza la construcción de esto. Se colocan piezas terminadas. Habíamos dicho que durante la obra del templo no se escuchaban martillos ni sierras, es decir, no había ruido. ¿Qué quiere decir esto? ¿No había trabajo? No, se labraban las cosas, se tallaban, se estaban esculpiendo todas las piezas, ya sean de piedra o de madera, y luego se traían completas y se colocaban. Habíamos sacado una conclusión muy simple. Ausencia de ruido no significa que no haya trabajo. Aunque haya silencio, pueden haber mentes que están trabajando para la gloria del Señor, pensando, y miren mis hermanos, que un buen proyecto sale de una buena cabeza que estuvo teniendo buenas ideas.
no sale de la nada. Entonces es bueno ser prudentes y tener tiempo para pensar y para luego de a poco ir haciendo las cosas. En el Señor, obviamente. Y habíamos dicho que aunque la iglesia durante la cuarentena haya estado vacía, durante meses y meses estuvo vacía, no por eso la iglesia del Señor estuvo sin trabajar. Estuvo orando, estuvo perseverando en la palabra, aunque no se haya visto. Por redes sí se veía que estábamos conectados, que procurábamos coordinar en la oración, que procurábamos perseverar en la lectura. La ausencia de ruido no significa ausencia de trabajo. Y luego hablábamos sobre esto, sobre el ruido. Por lo general, la gente que no conoce al Señor, y puede que algún cristiano apague la voz de la conciencia con mucho ruido. No se quiere el silencio, no se quiere pensar en su vida, no se quiere pensar en lo que uno está haciendo, en cómo uno está caminando, no quiere silencio. Y en el activismo y en el ruido del ida y vuelta, tratar de callar la palabra de Dios, tratar de justificarnos que estamos haciendo cosas, estamos bien. No significa eso. Teníamos que meditar. Y qué bueno es que tengamos pausas para pensar lo que estamos haciendo. Esta semana fui espiritual. La palabra que escuché el sábado, que escuché el jueves, que escuché el martes, la puse por obra. Es bueno hacer pausas y frenar, porque de ahí viene el crecimiento. Ser pausados y constantes, sin menguar. Entonces, ahí teníamos esas enseñanzas y en el final del capítulo 6 decíamos que este templo, el templo de Salomón, llamado así por quien lo construyó, pero era el templo del Señor. La casa del Señor se construyó nada más ni nada menos que en 7 años. 7 años para construir un templo para el Señor. Y arrancamos el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ahí ya nos dice mucho, ¿verdad? Este primer versículo nos está diciendo que antes que su lugar fijo, que su casa, que su comodidad, estuvo lo espiritual. Antes que lo material de uno mismo, estuvo la casa de Dios, las cosas espirituales. 7 años trabajando con eso, para luego, una vez que ya está terminada las cosas del Señor, asentadas bien las bases que corresponden al servicio al Señor, recién ahí nos ocupamos, ahí se ocupó Salomón. Bien, vamos a arrancar con mi casa. ¡Qué urgencia! Porque miren, mis hermanos, la urgencia de la casa del Señor es mucho, mucho más costosa que la que se va a construir Salomón, que la que va a construir para su esposa, que la que va a construir como caballerizas. Es mucho más costosa la casa del Señor y la terminó mucho antes. Tiene más trabajos elaborados. Se consiguieron artesanos con una sabiduría pero tremenda para poder hacer de manera minuciosa y detallada cada uno de los dibujos que se quería hacer para que quede figura de a lo que había que prestar atención. Y se terminó en 7 años y en 13 la casa de Salomón. Bien, entonces hay urgencia por lo espiritual. No solamente está en primer lugar, sino que tiene más urgencia que lo nuestro. Quiero decir, mis hermanos, que nosotros tenemos asuntos que atender, personales, como cuáles. Y tengo que trabajar, y tengo que hacer esto. Bien, pero primero, el tiempo para el Señor. ¿Dónde lo coloco? Listo, ahí no se toca. El tiempo para el Señor, debemos de apartar ese tiempo donde nosotros nos edificamos, construimos la relación con el Señor, y no solamente construimos, sino nos dedicamos a mirar los detalles para que se haga de buena manera, con excelencia, porque Él es digno de las mejores alabanzas. Procurar estar orando con entendimiento, ver cómo orar, estudiar cómo predicar, estudiar cómo compartir con los hermanos, tratar de dedicar tiempo para el Señor. Bien. Ahí hay algo digno de imitar de Salomón. Entonces, el ejemplo de poner en primer lugar las cosas del Señor.
No solamente darle el primer lugar, sino darle urgencia de que sea excelente. No es lo mismo que darle urgencia, ¿sí? Porque urgente, sí, venimos, alabamos al Señor, gloria al Señor, me fui, ya cumplí. No, de ser lo que Dios quiere, ¿sí? Había que hacerlo como Dios quería. Todos tenemos que trabajar. Hasta donde yo sé, tenemos la costumbre de comer, ¿sí? Esa costumbre no nos la vamos a sacar. Pero primero están las cosas del Señor. Tenemos la costumbre de dormir. Bien, sigamos durmiendo. Pero hay tiempo para dormir y hay tiempo para velar. Entonces, lo espiritual, mis hermanos, acá Salomón nos está enseñando, teniendo él toda la sabiduría que el Señor le dio, nos está enseñando que las cosas espirituales tienen el primer lugar y tienen urgencia de que sean con excelencia. Entonces, mis hermanos, podemos decir a la luz de este texto que Salomón podría haber construido su casa en primer lugar. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pero miren, mis hermanos, hubiese sido una casa en la que vivía alguien vacío. Paradójicamente tenía techo, pero no estaba cubierto por el Señor. Puede que tenga toda la casa amueblada, pero por dentro estando vacío. Porque el Señor, al tener el primer lugar, se ve de manera contundente en nuestras vidas, a través de las decisiones. No es yo tengo al Señor en primer lugar y quedamos en palabras. No, se expresa, en este caso, en poner una construcción para el Señor antes que la construcción para mi casa. El rey ya tenía un palacio. Era la casa que había construido el rey David. Y aunque Salomón podría haber tenido esa casa, construyó una más grande y luego vamos a ver por qué. Eso lo vamos a ver por el capítulo 11. Entonces, Proverbios 8:17 habla de que el que temprano busca al Señor le halla. Esto de temprano no habla de levantarse a la mañana, sino de poner antes que lo demás. Habla de poner en primer lugar antes que las demás cosas. La otra vez, pensando en algo en cuanto a Corintios capítulo 7, primera de Corintios capítulo 7, sobre lo bueno y lo mejor, sacaba una conclusión de que no solamente en un ámbito, sino en muchos ámbitos puede que estemos colocando lo mejor en segundo lugar y lo bueno en primer lugar. Porque es bueno venir a la casa del Señor, pero sería mejor que vengamos con el corazón que Dios quiere. Entonces, parece que no solamente en un ámbito, sino en muchos ámbitos puede que estemos haciendo lo bueno, pero no lo mejor. Puede ser mejor nuestro actuar, puede ser mejor nuestro servicio. Puede ser mejor. Hay que ver en dónde, en qué estamos errando. ¿En qué cosa nos estamos bajando al nivel de bueno? Ciertamente es bueno, pero puede ser mejor. Primera de Proverbios capítulo 8:17 nos habla de eso, de que le hallamos los que temprano buscan al Señor. Le hallamos si temprano, si en primer lugar, en primera instancia, lo primero que hacemos es buscar al Señor. Esto se puede hablar en cuanto a la juventud, sí, es verdad, pero no solamente en cuanto a la juventud, sino en cuanto a nuestra vida diaria. ¿Tenemos cuántos años en el Evangelio? ¿Cuántos tienen 5 años en el Evangelio? Levante la mano. 5, bien. Feliz cumpleaños, cumplieron 5. ¿Más de 5 años? ¿Más de 10? ¿Más de 15? ¿Más de 20? Bien. La pregunta es, si pusiésemos cada año como cada día, ¿hemos buscado temprano al Señor en esos años, en esos días? ¿Ha sido siempre lo primero? Y si lo reducimos a cada mes, y si lo reducimos a cada semana, hubieron altibajos, ¿verdad? Hay veces que estábamos allá casi que tocando el manto de Pedro para que nos deje entrar al cielo y ya ahí. Y hay veces que si nos poníamos a orar, gloria al Señor, es porque somos muy, pero muy débiles.
Y mis hermanos, hemos sido fuertes espiritualmente, y los que tienen años de vivir en el Señor pueden decirlo. Hemos sido muy fuertes espiritualmente cuando hemos menguado, cuando hemos desaparecido del mapa y hemos dejado que Cristo se vea, que Cristo piense por nosotros, que Cristo hable por nosotros, cuando no hemos tenido nada que ver y hemos dejado que el Señor nos gobierne. Ahí hemos sido fuertes en verdad. Cuando hemos sido débiles, cuando hemos muerto, el Señor nos ha vivificado más y más. Ahora, vamos a ver, este es nuestro primer punto, ¿verdad? El primer punto, ¿cuál es? Poner a Dios no solamente en primer lugar, sino dándole excelencia en lo que hacemos. Antes que nuestra casa, antes que la casa de Salomón, está el templo del Señor. Antes que nuestras actividades varias, están las cosas del Señor. Tiene que tener ese tiempo en el día, tiene que estar, porque eso exhibe que está en primer lugar. El templo que exhibía, que se hizo antes que la casa de Salomón, es obvio que Salomón lo está poniendo en primer lugar. ¿Es obvio, mis hermanos, que estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Se exhibe? Nuestro segundo punto tiene que ver con esto que nos va a sacar canas verdes, como le hemos sacado a veces nosotros a algunos hermanos, y consiste en esto, mis hermanos, que a veces vivimos en una contradicción, y yo la inventé como la contradicción de Salomón. No caigamos en la contradicción de Salomón. Versículo 8, capítulo 7, versículo 8. Leamos fuerte. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. ¿Qué estaba haciendo Salomón? No solamente se casó con la hija del Faraón, sino que ahora le hace una casa de una envergadura. Mis hermanos, la casa de Salomón no es más costosa, pero es más grande en dimensiones que el templo, ¿sí? Porque ahí tenía que vivir, tenía que tener sus miles de cosas. De igual manera, está haciendo una casa para la hija de Faraón, para su esposa. ¿Qué es esto? Obviamente, es darle un lugar de suma importancia a lo que no debiera tener importancia. Esta es la paradoja, esta es la contradicción de Salomón. Construyó una casa enorme para la hija de Faraón, y resulta que si nos ponemos a sacar cuentas, mis hermanos, y hacemos un poco de memoria, Israel, el pueblo de Israel, estaba esclavo en Egipto, estaba esclavo allá, lo tenían como siervos, a pan y cebolla los tenían. Y el Señor ve a su pueblo y el pueblo está gimiendo: líbranos. ¿Qué haces que te duermes, Señor? Líbranos, líbranos, líbranos. El Señor escucha a su pueblo y manda a un hombre llamado Moisés. Y le dice a Moisés: Moisés, yo escuché a mi pueblo y te voy a usar para sacar a mi pueblo de ahí. Escuché el clamor, el llanto de mi pueblo. Bien. Dios usa a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora Dios le dice que se acuerden para no volver a Egipto. Se acuerden de que no tienen que ser como los egipcios, como las naciones que él derrotó, porque deliran de ídolos, de idolatría, de cosas vanas. Ahora hay algo muy contradictorio en esto, mis hermanos. Salomón no solamente se va a casar con la hija de Faraón, sino que va a construir
por necedad y por su propia mano, va a construir una casa grande al lado de la casa real y cerca del templo del Señor. Había que salir de la tierra de Egipto y no volver a la esclavitud. Ahora Salomón trae a la hija de Egipto, y no solamente la trae, sino que, mis hermanos, este casamiento no es porque era bonita la hija de Faraón. Los casamientos que se van a hacer en la vida de Salomón de 700 mujeres, va a ser para hacer convenios políticos. Y vamos a ver ahí ¿qué pasó, Salomón? Que al inicio del reinado pusiste la casa de Dios en primer lugar y luego tus casas y demás cosas, pero a la mitad de tu reino, a los 20 años de tu reinado, los acuerdos políticos para tener paz fueron más grandes que la confianza que deberías tener en el Señor para tener paz. ¿Qué pasó? Que ahora es necesario muchas alianzas para tener paz. ¿Por qué? Si es Dios, el Dios de paz. Puede ser que el Señor nos haya librado de algo, mis hermanos, como libertó allá a Israel. Puede ser que haya usado a algún hermano para enseñarnos, para predicar y así escuchar la palabra de Dios, como usó a Moisés. Puede ser que nos haya sacado de alguna esclavitud, algo que nos resultaba dañino, nos dañaba espiritualmente, nos hacía flaquear, nos debilitaba, y el Señor nos sacó de eso. Pero puede ser, mis hermanos, que como Salomón entabló una relación, nosotros hayamos vuelto a entablar una relación con cosas que nos esclavizan, con cosas que no deberían estar. Y mis hermanos, esto va de a poco. No vemos a Salomón hundiéndose de un día para el otro. Vemos a un Salomón que subió a una montaña por poner a Dios en primer lugar, por entender que Dios tiene el primer lugar, y de esa montaña empezar a descender muy, muy lentamente. Y se fue enfriando, y se fue enfriando, y más relaciones con el mundo y menos relación con el Señor. Hacemos memoria, hacemos un poco de memoria. Y si nos acordamos, primer libro de Reyes, capítulo 3:3, dice: mas Salomón amó a Jehová. Solamente una cosa tenía: sacrificaba a los ídolos en los lugares altos. Es contradictorio, mis hermanos. Somos hijos del Señor solamente los martes, jueves, sábado y domingo. No puede ser. Pero pareciera que actuásemos como si no fuésemos hijos de Dios. ¿Hay un área en la que hemos caído? Puede ser. ¿Hay un área que nos sigue esclavizando? Puede ser. Ahora, Proverbio 26:11 dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Vemos a Israel que no dice nada, mis hermanos. Los pueblos se levantan cuando ven a alguien que no está muy de acuerdo con sus pensar, con su actuar. Vemos que el pueblo de Israel se dividió en dos por los impuestos. Porque el que los quería dirigir quería aplicar impuestos y severidad peor que el anterior rey, que era Salomón. El pueblo se dividió por eso, pero ven a su rey tomando la hija de Egipto como esposa, la hija de Faraón como esposa, y no hay ni una sola queja. ¿Qué está pasando? Parece que tomar una esposa no hay problema. ¿Qué pasa si Salomón hubiese tomado 50 esposas de 50 pueblos diferentes? Capaz que hubiese llamado la atención. El asunto es este, mis hermanos, que el vino va endulzando y es de a poco. El vino seduce y es de a poco. A veces caemos y no es repentina la caída, y puede que el resbalón sea lento. Por eso debemos ser personas
que miran cuidadosamente y piensan sus decisiones para no cometer este error. Vemos que Salomón tiene un proyecto espléndido, es bueno, es aplaudible, es loable. Pero ¿qué pasó con las demás decisiones? Vemos que cayó en el error de una confianza en sí mismo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3 dice eso. ¿Qué pasa cuando no nos analizamos, mis hermanos? Vamos simplemente en un tren que no tiene marcha y parece que las actividades nos llevan. Seamos inteligentes, seamos sabios y seamos más sabios que Salomón. No solamente para pensar cosas preciosas para el Señor, sino también para saber entender que podemos errar. Como perro que vuelve a su vómito, y así es el necio que repite su necedad. Mis hermanos, este proverbio toma al necio como al que no conoce al Señor, al que no tiene la luz del Señor. Entonces, este proverbio se aplica para los incrédulos. Y yo estaba pensando, bueno, puede que no seamos perros vomitando, pero ¿qué tal si damos algunas arcadas? No es un vómito, ciertamente, pero como que quiere volver una vida errada. Mis hermanos, propio es del cordero apartarse del barro, porque se ensucia y no le gusta estar sucio. Detesta la mugre. El cerdo se revuelca y se deleita porque es su naturaleza. Debiéramos corresponder a lo que somos, mis hermanos. Puede que estemos dando arcadas para gustar aquello que en verdad detestamos. Si hemos sido libertados del pecado, no podemos volver al pecado. Eso nos enseña Romanos. Una vida nueva corresponde a una naturaleza nueva. Por ende, actuamos diferentes, pero porque queremos, porque lo amamos, porque deseamos ser diferentes, porque Dios nos ha hecho diferentes. Esa es la contradicción de Salomón, mis hermanos. No caigamos en esta paradoja, en esta contradicción, en que amó al Señor solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué se puede decir bueno de nosotros? ¿Se puede decir más cosas dignas de imitar que las de no imitar? Vamos en un proceso, mis hermanos, pero no podemos decidir por el pecado. El proceso puede que obviamente tenga errores, hayamos caído en uno que otro error. Sí, vamos a caer, pero no nos deleitamos en esa caída. No podemos estar tirados deleitándonos y gozándonos en el pecado. Eso no es propio de los hijos del Señor, porque somos hijos del Dios Santo y vamos a detestar el estar caídos. Vamos a querer con urgencia pedir perdón y al Señor que nos levante. Entonces, si hacemos memoria de otro rey con anterioridad y de un rey del que Salomón escuchó, un rey que pasó hace 60, 70 años atrás, estuvo reinando. Saúl reinó. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Miren lo que dice, mis hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esta obstinación, ¿cuál era? A ver, erré, pero no es tan grave. No seamos exagerados. Samuel, hice esto. Disculpa, viste, ya está. A ver, sigamos sirviendo al Señor. No.
La obstinación de no reconocer el error o de minimizarlo es una evidencia clara de que no estamos en el lugar que deberíamos estar. Estamos minimizando el pecado cuando deberíamos tomarlo como el monstruo más asqueroso, que no nos puede dominar, pero sí nos daría repulsión tocarlo. Aquellos errores que nos hacen caer, que nosotros decidimos caer. Pero hemos caído y, mis hermanos, podemos levantarnos y podemos ser restaurados en esas áreas, porque el Señor es así. El Señor tiene paciencia con nosotros y Él es amplio para perdonar. ¿De qué se trata esto, mis hermanos? De que si hemos caído en un error, podemos acudir al Señor para salir de ese error. Si hemos caído en un pecado, podemos correr al Señor para que Él nos limpie y no estar en la condición de Salomón, que por no ver la gravedad de sus relaciones, de su pecado, por no ver semejante gravedad, simplemente pasó desapercibido. Bien, no es tan grave hacer esto o aquello. Bien, en tanto lo veamos así, no nos vamos a querer apartar. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo grave. ¿Sí? Ahora, si entendemos que Dios no acepta ni el más mínimo error, por eso solamente estando en Jesucristo es que nos ve y nos acepta y somos aceptos en el amado, no por nuestra propia cuenta, sino en Jesucristo. Vamos a querer vivir siempre ahí, porque vamos a estar siempre en relación con el Señor. Y esa relación nos va a resultar gozosa, deleitosa. Va a ser un placer orar. Va a ser un gozo leer la Biblia. Ejemplos. Puede que el Señor nos haya sacado de esa incomodidad para orar. Puede que nos haya sacado eso y nos haya puesto en el deleite de orar. La pregunta es, ¿seguimos así? ¿Seguimos deleitándonos en la oración? ¿O ya entablamos una relación otra vez con la comodidad y la vagancia? El Señor puede que nos haya sacado de esa flojera de no estudiar la Biblia. Y nos deleitamos, nos gozamos y hasta besos le damos a la Biblia. Y ahora parece que colocar otra cosa en lugar de eso no es tan grave. Era una hora, sí, puede ser media. ¿Y por qué no 15 minutos? ¿Por qué no 10 minutos? Y va desapareciendo esa fuerza espiritual, esas ganas de servir al Señor. Puede que nuestro amor por Cristo, nuestro deleite por ver a Cristo salvando a otras personas, sea un placer que el Señor nos haya dado. La pregunta es, ¿seguimos ahí? ¿Seguimos en ese placer, en ese deleite, en ese gozo de ver a Cristo en mi vida, en la vida del hermano y cómo Dios salva a otras almas? ¿O puede que, como Salomón, hayamos caído en esta paradoja de amamos al Señor, pero? Esa es la contradicción de Salomón. Un hombre que le inventé, ¿verdad? Pero es una enseñanza muy simple de entender. Amamos al Señor, pero. Mis hermanos, nuestro primer punto nos hablaba sobre la necesidad de poner a Dios en primer lugar. La necesidad de poner a Dios en primer lugar y con urgencia. Es menester, es necesario, ya, hoy. ¿Por qué? Porque nos vamos a dormir y nos dormimos de a poco y dejamos pasar el tiempo y nuestro corazón se va enfriando. ¿Por qué es necesario poner a Dios en primer lugar? Porque si se construyó primero la casa de Salomón y todo Israel lo vio, la casa del Señor, perdón. Si se construyó primero la casa del Señor, el templo del Señor, y todo Israel lo vio, y luego se construyó la casa para el rey, eso nos enseña que todo nuestro derredor, nuestro entorno, tiene que notar que estamos poniendo en primer lugar edificar nuestra relación con Dios.
Se tiene que notar, se tiene que ver. Nuestras palabras que son vacías, no predicamos a nadie, no oramos por nadie, no deseamos compartir con nadie. Son buenas preguntas para analizarnos. Pausas. Pensemos. Y por último, mis hermanos, no caigamos en la contradicción de Salomón. Que por amar al Señor pensemos que estamos excusados de aquella área que no quiere el Señor. Son dos puntos simples de entender porque es re simple el Señor. Sabe que somos cortos de entendimiento y nos da las cosas bien claras. Vamos a orar al Señor, nos ponemos de pie. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.